Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Alexander Atilo Abello, ingeniero civil, especialista en geotecnia ambiental, y el día de hoy les voy a hablar de las propiedades mecánicas y de formabilidad de los suelos y cómo esto se tiene en cuenta para el diseño de cimentaciones. Primero vamos a ver algunas generalidades y es que el suelo es el material de soporte de todas las obras que nosotros construimos, como las edificaciones, las vías, los puentes, entre otras obras, y el comportamiento depende pues de la composición, de la estructura, el contenido de agua, y pues muy importante tener en cuenta que el conocimiento, el estudio de las propiedades del suelo pues nos permite a nosotros elegir y diseñar el tipo de cimentación adecuada para las obras que nosotros vamos a concebir. El suelo pues es una estructura que muy comúnmente se presenta por medio de tres fases. La fase de los sólidos, que es parte del componente orgánico, y partículas minerales. La fase líquida, que tiene que ver muy comúnmente con el agua, puede ser también otros líquidos que pueden estar dentro de la masa de suelo. La parte gaseosa, que muy comúnmente es el aire, pero también pueden haber otros gases dentro de la masa de suelo, pero por generalidad nosotros asumimos la fase líquida como el agua y la fase gaseosa como el aire. La deformación dentro de una masa de suelo ocurre pues básicamente en- por el reacomodo de las partículas y también por el proceso que se genera de la expulsión de agua. El día de hoy pues vamos a estudiar la parte de capacidad y de formabilidad dentro de una masa de suelo. Son dos criterios muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de diseñar cimentaciones. La parte que tiene que ver con capacidades del estudio de la resistencia al cortante dentro de una masa de suelo y cómo pues esa resistencia al cortante nos permite obtener la capacidad de carga última del suelo y pues con eso poder diseñar directamente las dimensiones de la cimentación, y la parte de deformabilidad porque puede que resista las cargas al cortante, pero de igual forma se genera un asentamiento excesivo, entonces debemos controlar esa deformación, y la NSR10, que es la norma que actualmente está vigente en Colombia, nos permite definir pues, los parámetros o los límites máximos para poder trabajar con esos asentamientos y que pues genere una estabilidad dentro de la cimentación. Dentro de las propiedades pues, más importantes que se estudian en la mecánica de suelos, pues está la resistencia al corte, que pues es la capacidad, como ya se había mencionado, que tiene el suelo de soportar los esfuerzos de corte sin fallar. Y pues esto nos permite diseñar una cimentación para que evite esos procesos de falla. El factor o la propiedad de compresibilidad, que es el cambio que se genera dentro de la masa de suelo, el cambio de volumen ante la acción de la carga, y nos permite controlar la parte de asentamientos, la elasticidad, pues que todos los materiales tienen una elasticidad que cuando son sometidos a una cierta carga, pues llega a una cierta parte donde ellos vuelven y recuperan su forma. Entonces, pues la idea es que ellos siempre trabajen dentro de esa condición elástica para garantizar una estabilidad estructural, y lo que tiene que ver con la permeabilidad, que es la capacidad que tiene el suelo de dejar pasar el agua por él, que influye directamente en los procesos de consolidación. La relación con las propiedades físicas, pues tenemos ya la parte de granulometría, que nos controla la parte de resistencia y el drenaje, la porosidad que define los factores de compresibilidad, el porcentaje o el contenido de finos, que pues entre mayor porcentaje de finos, pues muy comúnmente los valores de deformabilidad van a aumentar. El índice de plasticidad, que me indica un comportamiento compresible dentro de la masa de suelo dependiendo de los valores que obtengamos dentro del estudio. Y como ya se había mencionado, pues la parte de deformabilidad pues se genera bajo cambios de volumen dentro de una masa de suelo por efecto de una carga. Y pues estos asentamientos son de diferente tipo. Nosotros tenemos asentamientos inmediatos, o también se llaman elásticos, que muy comúnmente están relacionados con los suelos de grano grueso, y es que cuando estos suelos de grano grueso se someten a una cierta carga, pues el asentamiento que se genera es inmediato, muy comúnmente elástico. El otro tipo de asentamiento es por consolidación, que muy comúnmente se genera en suelos arcillosos saturados, donde consiste en una fase primaria y una fase secundaria, que tiene que ver con el reacomodo de las partículas, la expulsión del agua y la deformación de las mismas partículas. Eso también está, pues, como ya se había mencionado,
relacionado con la porosidad, el tamaño de las partículas y muy importante con el contenido de agua. Esto que tiene que ver con el diseño de cimentación, en la elección de un tipo de cimentación superficial, un tipo de cimentación profunda, y es que cuando ya hemos analizado todos estos parámetros, se realiza un proceso de diseño de capacidad portante, se determina la capacidad de carga última del suelo de acuerdo con estos criterios y pues se evalúa primero una condición de zapatas o de cimentación superficial. En caso de que no cumpla con esta capacidad portante, pues entonces se procede a diseñar otro tipo de cimentación que son las cimentaciones profundas. Después se pasa a una fase de la revisión de los asentamientos y en caso de que cumpla, pues entonces se procede a realizar pues las diferentes recomendaciones en cuanto al diseño proyectado y en caso de que no cumpla, pues entonces se suele optar por otro tipo de cimentación. La idea es siempre evaluar la parte técnica y económica que debe estar en un equilibrio para así evitar fallas por corte, asentamientos excesivos y garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura. En relación ya pues con el diseño de las cimentaciones, pues tenemos nosotros que podemos llegar a una condición de sobrediseño, que pues la idea es que no lleguemos a esto porque podemos presentar costos excesivos, excavaciones innecesarias, desperdicio de material, y en el caso pues ya más desfavorable sería un subdiseño, pues entonces esto sí sería totalmente riesgoso para la estructura, ya que pues puede presentar un colapso, puede generarse una falla por corte y asentamientos que pues repercuten directamente con la estabilidad de la estructura. Pues la idea de todo esto es que estas propiedades mecánicas, estas deformaciones nos permiten predecir el comportamiento del terreno, optimizar el diseño de las cimentaciones y garantizar la estabilidad de las obras. El suelo no falla por sí solo, sino que falla porque no se entiende su comportamiento. Estas son las referencias utilizadas y muchas gracias por su atención.